Bienvenidos amigos a Perú 21 TV. Nuevos testigos confirman orden del presidente para no capturar a sus sobrinos. La unidad de investigación de Perú 21 pudo acceder a un documento muy importante. La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del 14 de noviembre, en donde aparecen nuevos personajes que involucran al presidente en el caso de obstrucción a la justicia que le sigue el Ministerio Público. En este documento importantísimo que hemos desarrollado está la declaración del general Vicente Tiburcio, excomandante general de la policía, retirado por obra y gracia de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que cuenta el general Vicente Tiburcio? Él cuenta que en el mes de enero recibió una llamada de otro general, el general Johnny Bellis, actual jefe de la División de Lavado de Activos. Este general Bellis le dice que Beder Camacho, entonces alto funcionario de Palacio de Gobierno, quiere comunicarse con él. El general Tiburcio se comunica con Beder Camacho y Beder Camacho lo cita en este lugar que vamos a ver en pantalla. Es un restaurante que se llama La Ollita Arequipeña en el distrito de Rímac. A este restaurante llegó Vicente Tiburcio, llegó Beder Camacho, pero también llegó Viberto Castillo, otro ex hombre fuerte de Palacio de Gobierno. ¿Qué le dicen? ¿Qué le preguntan a Vicente Tiburcio en ese restaurante? Le preguntan, y se lo pregunta Viberto Castillo, le dice cuál sería la labor que realizaría y cuál sería su lealtad con el presidente si es que éste lo llegara a designar comandante general de la policía. Vicente Tiburcio respondió que la lealtad que brindará será dentro del marco de la ley. Pues bien, en febrero designan a Vicente Tiburcio después de esta reunión. Y entre febrero y marzo la reunión entre la Comandancia General de la Policía y Palacio de Gobierno era buena. Sin embargo, cuando la Fiscalía pide en el 28 de marzo la detención preliminar para los sobrinos de Pedro Castillo y, por supuesto, para Bruno Pacheco, ex asesor presidencial, la relación se rompió. ¿Por qué? Y aquí viene otra vez la declaración de Vicente Tiburcio que corrobora la versión de un colaborador eficaz. Porque citan a Tiburcio, el presidente da la orden de citar al comandante general y le dicen, si querían seguir en sus puestos, no se le podía capturar a Bruno Pacheco. Eso también le dicen al exministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien en esos momentos respaldaba mucho a Vicente Tiburcio. Ahí tenemos la foto de Chávarri, no sé si usted lo recuerda. Pero Tiburcio, como también recibía las preguntas de la prensa y le preguntaban, oiga general, ¿qué está haciendo la policía para capturar a los entonces prófugos sobrinos del presidente? Tiburcio declaraba en TV que la policía estaba tras sus pasos. Eso no le gustó al presidente Pedro Castillo, no le gustó que Vicente Tiburcio y Alfonso Chávarri dijeran que iban a capturar a Fray Vázquez y a Gianmarco Castillo y por supuesto a Bruno Pacheco. Es por eso que le dan este ultimátum y le dicen, repito otra vez, si querían seguir en sus puestos, no se le podía capturar a Bruno Pacheco. Pero Tiburcio y Alfonso Chávarri dijeron que ellos actuarían dentro del marco de la ley. Pues bien, ¿qué sucedió? Que el 22 de mayo, Castillo echó a Chávarri y un día después, cuando ya Castillo nombra un nuevo ministro del Interior, estamos hablando del señor Dimitris Enmache, echa, bota, le corta la carrera, lo manda al retiro al general Vicente Tiburcio. Castillo no pudo con Tiburcio, no pudo con Chávarri, pero sus intenciones y sus órdenes quedaron registradas.
Es por eso que la Fiscalía lo investiga por obstrucción a la justicia. Perú 21 se pudo contactar con Alfonso Chávarri. Él confirmó la veracidad de los hechos que narra la resolución número 3, pero dijo que él daría mucho más detalles en la declaración que le tiene que dar al Ministerio Público y que está pendiente de programarse. Por supuesto, también conversamos con el general Vicente Tiburcio, quien se excusó de participar en este reportaje, y también llamamos al general Vélez. El general Vélez cortó la comunicación y dijo: no tengo nada que decir, a mí no me han notificado. También llamamos, por supuesto, a Beder Camacho. Él confirmó la reunión, aunque dijo que fue una reunión de amigos. ¿Por qué? Bueno, el señor Camacho tendrá sus razones y estas las dará a la fiscalía, pero sí nos confirmó que la cita se había dado en ese restaurante La Ollita Arequipeña en el distrito del Rímac. Hemos invitado a Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, para analizar este reportaje. Señor Basombrío, quiero empezar esta entrevista preguntándole, desde su experiencia de ministro del Interior, ¿el procedimiento para nombrar a un comandante general tiene o trae consigo una llamada telefónica del asesor presidencial de turno que lo busca y le pide una cita al posible comandante general en un restaurante en algún distrito de Lima para preguntarle cuál sería su lealtad con el presidente? ¿Esos son los procedimientos que hay detrás de un nombramiento de un comandante general de la policía? De ninguna manera. Jamás he conocido en mi experiencia de que esa sea la forma de comunicarse. En segundo lugar, digamos, el hecho de que sea un asesor de estos en la sombra, el presidente Castillo, y que se diera ya en una coyuntura donde ya se conocían una serie de hechos delictivos vinculados al presidente, lo que evidentemente se buscaba era que la persona le garantizara que no iba a hacer nada que incomodara al presidente. Un comandante general de la policía, un ministro del Interior, no tienen que actuar en función de las necesidades personales de ninguna persona investigada por corrupción, ni siquiera del presidente de la República, y es realmente deplorable que hayan hecho esa reunión, y por supuesto mucho peor haberle hecho en un restaurante, digamos, ocultando el hecho de los registros públicos, digamos, de las entradas y salidas a los ministerios. Sí, señor Basombrío, yo he recibido, después de publicado el reportaje, comentarios que dicen: oigan, pero el presidente de la República estaba cuidando a su familia, quería proteger a sus sobrinos. ¿Cuál es lo malo? Hasta me han preguntado cuál es lo malo en que una persona, un presidente con el poder que tiene, busque proteger a su familia. Bueno, me sorprende que alguien pueda siquiera hacer un comentario de esa naturaleza. Lo hay, lo hay, déjeme decirle. Bueno, me sorprende, quizás no me sorprenda tanto, pero bueno, para explicarlo, si algunas personas no lo entienden, el presidente de la República no puede proteger del alcance de la ley a nadie, a ninguna persona. Es todo lo contrario. El presidente de la República tiene entre sus obligaciones permitir y garantizar que se cumplan las leyes de la República. Y las leyes de la República indican que todos somos iguales ante la ley. Que el presidente quiera proteger a sus familiares de una investigación penal que que en ese entonces estaba ya en etapa relativamente avanzada, y que luego ha avanzado mucho más, documentándose la responsabilidad de un montón de miembros de su familia, al punto que uno de ellos está fugado y el otro no está acudiendo a las citaciones fiscales, y que probablemente sea citado, que ya ha sido citado de grado fuerza, y probablemente sea llevado por la policía si es que no se ha fugado. El presidente no puede proteger a nadie del imperio de la ley, y lo que ha hecho él es
protegerse él, a su familia, a sus amigos, y hay montones de evidencias de que ha obstruido la justicia, y este informe que ustedes publican es un informe muy revelador de esas circunstancias. Hablemos un poquito del general Tiburcio. El general Tiburcio fue jefe de la DIRCOTE, fue jefe de la DIRINCRI y tenía una carrera muy expectante dentro de la Policía Nacional. Recordemos que el general Tiburcio llega a la Comandancia General después de la salida del general Gallardo, el cuestionado general Gallardo. Pero de la noche a la mañana, el general Tiburcio deja de ser comandante general y no se sabía hasta ese momento las razones concretas para retirarlo del cargo. Claro, lo que se decía desde la fuente oficial, desde Palacio de Gobierno, era que el general no, en su momento, en el mes de mayo, no trató bien o no llevó muy bien desde su cargo el tema de las protestas agrarias que se desarrollaron en Huancayo. Pero ahora sabemos que el motivo era otro, ¿no? Precisamente el presidente cita, y según lo que dice el mismo Vicente Tiburcio, y lo dice también un colaborador eficaz, lo cita a Palacio de Gobierno para preguntarle que si querían seguir en sus puestos no se le podía capturar a Bruno Pacheco. No obstante, el ministro y el general dijeron que ellos actuarían en el marco de la ley. Y allí se da el rompimiento entre el general Tiburcio y el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente había escuchado que el general Tiburcio en los medios de comunicación había dicho o se había comprometido en capturar a los prófugos de la justicia de ese entonces. El general Tiburcio, usted lo conoce, el gobierno le cortó la carrera para usted, el gobierno actuó con maldad, con represalia contra el general Tiburcio. Bueno, no solo contra el general Tiburcio, no es el único caso de comandantes generales de la policía que son malamente sacados de sus cargos por estas razones en el gobierno de Castillo. Yo creo que la historia que usted ha logrado reconstruir de manera muy completa, creo que lo que es una gran, digamos, que puede tener una labor pedagógica muy importante para entender lo que es el rol de un colaborador eficaz. El señor Camacho, quien cuenta originalmente la historia de esa reunión, por lo que usted nos ha manifestado, dice esto, y como dicen los partidarios de Castillo, son sus dichos. Bueno, ahora el ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, corrobora que eso es verdad y que se produjo esa reunión y que en ella se le pidió que no capture a personas perseguidas por la justicia. Usted también ha documentado que el general Tiburcio también estuvo en esa reunión y también ya ha declarado eso ante la Fiscalía. Entonces, esa es la importancia de la declaración de un colaborador eficaz, cuando puede corroborarse por fuentes, testigos simplemente, que no tienen ningún interés en esto, y por hechos, porque les dijeron que, bueno, entonces se van, y lo sacaron. Entonces hay toda una concatenación de circunstancias, de declaraciones cruzadas, que documenta con suficiente evidencia y elementos de convicción que en ese caso el presidente de la República buscó obstruir la justicia y continúa haciéndolo con los nombramientos que siguieron. Ya ese es otro tema que habrá que documentar con más detalles en su momento, pero recuerden que el señor Senmanche, que es el sucesor de Chávarri, digamos, fue evidente que protegió al señor Silva para que se pueda fugar en su momento. Claro. Fue evidente que hubo toda una armado para que no llegaran al lugar donde estaba Silva hasta un día después, inventando que se equivocaron de dirección, ¿no? O
el propio ministro Senmanche inventó ante los medios de comunicación que cuando le dicen operativo de seguimiento y vigilancia, ellos no podían seguir al ministro que estaba siendo vigilado para evitar su fuga. Cosa que es una de las mentiras más grotescas que yo he escuchado de un ministro o de cualquier persona sobre las funciones policiales. Con ese criterio nadie sería capturado, porque si pones a un par de personas en la puerta y después el señor sale y tú lo dejas de perseguir, de mantenerlo ubicado, está haciendo evidentemente mal el trabajo cómplice para que se fugue. Esa no es la forma de actuar policial. Y en fin, después viene el ministro González, que lo sacan exactamente por lo mismo, y creo que configura un caso muy grave de obstrucción a la justicia por parte del presidente, que se suma a la impedimento de entrada de los fiscales y del coronel Colchado en el operativo para detener a la hija, a las supuestas fallas justo en esas cámaras y justo en ese tiempo en Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. El tratar de acusar a Harvey Colchado por haber entrado a Palacio, por supuesto, era una barbaridad tan grande que la Inspectoría ya lo absolvió de todo, no abrió proceso. Entonces usted lo que ha hecho es corroborar todas esas informaciones para un caso en concreto, y estoy seguro que continuando la investigación va a seguir apareciendo nuevas evidencias de lo que es más o menos evidente, ¿no? Sí, claro que sí, hay más. Por ejemplo, porque luego del general Tiburcio llega el comandante general Luis Vera, y luego tenemos otro comandante general. Pero aquí quiero preguntarle, usted me decía que este tema no se acabó, o puede que no se haya acabado con Vicente Tiburcio. ¿Cómo cree que actualmente con el general Alfaro en la comandancia general de la PNP se estarían repitiendo las presiones de Palacio para actuar en favor de los allegados del presidente? A ver, sí, hay una presión muy grande, hay varios elementos que están operando simultáneamente. A ver, primero, el comandante general actual de la policía, Raúl Alfaro, no era la persona que ellos querían poner en el cargo como comandante general. Pero como la ley les impedía hacer un movimiento tan amplio, pusieron primero a Alfaro, porque lo que les interesaba es que el número 3, el director de inspectoría, una persona llena de casos oscuros, reincorporado de la policía, que trabajó ilegalmente en la Universidad Garcilaso de la Vega cobrando un sueldo cuando era coronel, en fin, esos personajes que lamentablemente también hay en la policía, él era el destinado, pero no lo podían hacer. Entonces fue tal el escándalo que se produjo con lo de Colchado, que lo que terminó sucediendo es que el Congreso da una ley que unifica todos los sistemas de permanencia de los comandantes generales que ya existen en las Fuerzas Armadas a la policía, es decir, no lo pueden sacar durante 2 años, a menos que haya una circunstancia grave que no se puede justificar porque el presidente quiere. Entonces ha terminado este señor, que hay presiones constantes. Yo le puedo asegurar que hay presiones en la Digimin para quitarle los recursos a el equipo de búsqueda que dirige Colchado. No les dan recursos, así de sencillo. No les dan recursos. Y esa es una forma de obstruir la justicia, claro. Eso viene directo del ministro Huerta y no tiene que ver con el director de la policía. Claro. Pero también han habido evidencias recientes de presiones, por ejemplo, para sacar al director de la DIRCOTE y pasarlo a otra unidad para que no esté en la unidad que lucha contra el terrorismo, dadas las investigaciones que él hizo en su momento, que yo presenté en el Congreso de la República, donde se mostraba el vínculo de señor Castillo con una serie de grupos del Movadef, y se documenta ampliamente esa vinculación, que después ha sido ratificada con su viaje a Bolivia, ha sido por una reunión del Movadef, por la fundación del FENATEP,
por cómo ha puesto a los del Movadef como prefectos en un montón de sitios, etcétera, pero esa es otra historia. Lo cierto es que el general Arriola, jefe del Helicóptero, lo querían sacar el ministro de donde estaba, en el Helicóptero, porque era un mensaje político, es la previa para votarte. Y la información que dispongo es que el comandante general lo impidió. El comandante general lo impidió. ¿Cuánto pueden resistir las presiones los oficiales a cargo de la policía? Es difícil. Cuando la presión viene de alguien tan poderoso como el presidente de la República, es muy complicado para un oficial poder contenerlas todas, ¿no? Entonces, no debe llamarnos la atención que encontremos que sigan sucediendo estos hechos. Estoy documentando el hecho, no documentando, sino comentando el hecho de el retiro casi completo de los fondos para investigar en el equipo especial, cosa que dificulta enormemente la tarea, porque como ya sabemos, porque lo ha explicado la fiscal de la Nación, solo 3 de las 47 carpetas fiscales están involucradas en la acusación constitucional y ellos necesitan continuar sobre las otras 47 acusaciones fiscales. Dicho sea de paso, si esto que usted ha narrado todavía no tenía carpeta fiscal, pero tiendo a pensar que si lo tenía, tendría que abrirse una nueva carpeta fiscal por obstrucción a la justicia en este caso, ¿no? Sí, esto está dentro del caso Gabinete en la Sombra, pero entiendo yo, y por las fuentes que también tenemos en la Fiscalía, que claramente también formaría parte de la carpeta que hay por obstrucción a la justicia por parte del presidente Pedro Castillo, ¿no? O sea, sí. Que es un delito muy grave. Sí. Más todavía de parte de un presidente de la República, porque el presidente de la República tiene mucho poder, enorme poder, no necesito explicar por qué. Entonces, este es el presidente de la República obstruye sistemáticamente la acción de la justicia. Bueno, con todos su equipo de ministros mintiendo y difamando a la fiscal, etcétera, da cuenta por un lado del pánico que tiene ante las acusaciones, pero en segundo lugar de que no podemos tener al presidente de la República en Palacio obstruyendo la justicia. O sea, es algo insostenible, es algo que no puede aceptarse. Y ahí vamos a la responsabilidad y la urgencia de que el Congreso lo entienda y suspenda al presidente, como ya se ha empezado a conversar. Le comento algo ya para concluir. Yo al inicio de la entrevista le decía, oiga, pero lo que me comentaban, ¿no? ¿Por qué el presidente no puede proteger a sus sobrinos? Y otra de las cosas, por ejemplo, que me decían, era ¿qué gana Pedro Castillo interviniendo en la policía para proteger a un asesor, a un sobrino? ¿Qué gana realmente el presidente? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Claro, usted y yo quizá lo sabemos, pero ¿qué le podemos decir a la ciudadanía cuando se pregunta eso, cuando ve este tipo de reportajes? Dice, ya, pero ¿qué gana el presidente ocultando a Fray Vázquez, ocultando a Juan Silva? Bueno, es claro como el agua clara. De nuevo, para las pocas personas que no lo puedan haber captado o entendido, el presidente es el núcleo, es el director de todo esto. Nada de lo que han hecho los sobrinos, nada de lo que ha hecho el ministro, nada de lo que han hecho toda esta red ya enorme que se ha descubierto, se ha hecho a espaldas del presidente, y menos aún podría haberse dado si el presidente no lo avalaba. Él es el que está investigado, él es el investigado principal. Claro. Las otras personas son parte de la investigación. Entonces, ¿qué gana? Protegerse. ¿Qué gana cuando logra que Silva se fugue? Que no se vaya a convertir en colaborador eficaz, ¿no? Hay un montón de cosas bastante evidentes. Por eso, y otro caso evidente de obstrucción de la justicia, fue todo lo que se hizo con Pacheco. Claro. Recuerden que hay evidencias también que han sido documentadas de cómo Castillo organiza la protección a Pacheco, le encarga al ministro Sánchez que le dé 8,000 soles mensuales a la
señora de Pacheco, el ministro Sánchez tiene que admitir, porque están los documentos, que contrató a la señora por tres meses por 8.000 soles mensuales, qué casualidad, pero que después, ya Pacheco se había entregado, se anuló todo eso. Claro. Entonces, es una organización criminal. ¿Qué es una organización criminal? Es un conjunto de individuos que se alían para delinquir y luego para protegerse frente a la justicia. Si esto no es una organización criminal, bueno, habría que anular esa palabra de nuestro diccionario. Sí, pues. Bien, señor Basombrío, muchísimas gracias por su tiempo, muy claro como siempre. Le agradezco. Gracias, Oscar. Bien, fue Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, con quien hemos conversado sobre este informe publicado en Perú 21, que si usted lo quiere leer, por supuesto, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe y por supuesto también en la edición impresa del jueves, ¿no? Del día miércoles, perdón, que se publicó este informe. Nosotros nos conectaremos más adelante, permiso.